Estamos de vuelta, son las 7 de la mañana con 13 minutos. Gracias por seguir junto a nosotros. La Asamblea Nacional trabaja contra reloj para alcanzar la aprobación del proyecto económico urgente de crecimiento económico propuesto por el Ejecutivo. El plazo finalizará este fin de semana. Para conocer un poco más acerca del trámite de esta iniciativa, saludamos a nuestro segundo invitado en esta jornada, el asambleísta por el movimiento Mejor, aliado de Alianza País, representante de la provincia de Manabí, presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, Daniel Mendoza. Estábamos conversando previamente con nuestro invitado. ¿Alcanzará el tiempo, alcanzará para abordar todos los temas previstos en este cuerpo de ley? Más de 400 artículos, bastante extenso. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gran saludo a todos los ecuatorianos. Bueno, efectivamente ha sido un trabajo muy extenso, arduo, intenso, y la Comisión de Régimen Económico pues ha demostrado ese compromiso con la ciudadanía, con el país entero, al trabajar de manera continua, en casi triple jornada, desde muy temprano hasta muy altas horas de la noche, precisamente para garantizar que evacuamos todo este contenido. Hubieron posturas iniciales en las que se buscaba dividir el proyecto, la materia monetaria versus la materia tributaria. Yo creo que quedó absolutamente claro de que ambas son económicamente urgentes y que el país requiere una verdadera reforma a nivel de la arquitectura institucional, así como el sistema monetario con los objetivos, el sistema tributario con los objetivos de recaudación que se ha planteado desde el Ejecutivo. En todo caso, hemos ya llegado posiblemente a un 50% de consenso en todo el contenido del proyecto. Estamos terminando la mañana de hoy ya el informe que me permitiré remitir a los comisionados para garantizar que hoy mismo podemos sesionar en horas de la tarde con un informe de mayoría. Es lo que nos hemos planteado, es una responsabilidad que tenemos como comisión, a su vez también como Asamblea Nacional, el poder pronunciarnos como primera función del Estado y obtener la mejor reforma económica posible. Asambleísta, usted me decía, hemos alcanzado el 50% de consensos aproximadamente. ¿Cuáles son los puntos críticos o los nudos críticos, como se denomina cuando hay estas diferencias? ¿Y qué es lo que impediría avanzar mucho más rápidamente? Porque usted también me mencionaba, antes de arrancar el diálogo, que estuvieron trabajando por lo menos hasta esta madrugada hoy, 3 de la mañana, pero que todavía no se logra esos acuerdos. Bueno, hay diferencias alrededor precisamente de la parte monetaria, en lo que respecta a la potestad sancionadora de la Superintendencia de Bancos, en lo que respecta al sistema de gobernanza. Creemos que efectivamente se incorpora un mecanismo hiperpresidencialista en la reforma, lo hemos dicho con mucha claridad. No todo lo que el Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional realmente creemos que es correcto. Insisto, nosotros hemos analizado y debatido por mucho tiempo la verdadera autonomía del Banco Central, que el Banco Central efectivamente deje de ser la caja chica de cualquier gobierno de turno. Sin embargo, en la propuesta remitida por el Ejecutivo nos damos cuenta que se mantiene ese concepto hiperpresidencialista cuando es el Ejecutivo el que designa a los miembros del directorio del Banco Central y de los demás directorios. Por lo tanto, yo creo que eso lo estamos perfeccionando. Vamos a lograrlo el día de hoy con un sistema de pesos y contrapesos donde la Asamblea Nacional también tenga una capacidad de veto. Creo que esto es positivo para garantizar que no importa el gobierno que esté en ese momento de turno, se tiene una arquitectura institucional que responde precisamente a nuestros mandantes, a la ciudadanía ecuatoriana. Por otro lado, la parte tributaria también efectivamente ha recibido bastantes críticas alrededor de medidas que a mi criterio no lograron ser explicadas eficientemente a tiempo y por otro lado eran absolutamente innecesarias. Por lo tanto, en eso estamos aún poniéndonos de acuerdo. Por ejemplo, se quiso posicionar por parte de sectores políticos de manera irresponsable que la ley incluía un nuevo impuesto a la plusvalía, lo cual es absolutamente falso, absolutamente equívoco. Lo que se buscaba con la redacción planteada desde el Ejecutivo era precisamente diferenciar lo que hace un ecuatoriano, un ciudadano que vende 2 o más bienes inmuebles en menos de 5 años y que no tributa. Nosotros creemos que ahí hay un vacío, hay una zona gris en donde muchas personas podrían estarse beneficiando de ese espacio y evadir así impuestos. Sin embargo, no era necesario incluir esto en esta medida.
en esta ley. Así que nosotros estamos acordando eliminar esto del texto porque preferimos y priorizamos la tranquilidad de la sociedad ecuatoriana. La Asamblea Nacional fue la que derogó la ley de plusvalía. Me correspondió a mí en su momento ser el presidente de la comisión ocasional que derogó la ley de plusvalía, así que jamás nos íbamos a prestar a un nuevo y camuflado impuesto a la plusvalía como quisieron posicionar ciertos actores políticos de forma irresponsable. Asambleísta Mendoza, permítame detenerme en algo que usted mencionó. No queremos que el Banco Central siga siendo la caja chica de los gobiernos de turno, mencionaba. ¿Por qué la independencia del Banco Central en este proyecto de ley? Es importante que los ciudadanos, quienes nos ven a través de la señal de Ecuador TV, entiendan. El Ecuador abandonó su moneda. El momento en el que el Ecuador abandona su moneda y asume un sistema monetario externo, del cual no tenemos el control, efectivamente el Banco Central pierde una buena cantidad de su relevancia y sus competencias. No hay mucha referencia mundial sobre países con dolarización y Banco Central. La independencia o autonomía de un Banco Central es realmente una tendencia mundial porque está demostrado estadísticamente, de forma empírica y de forma práctica, técnica, de que un Banco Central autónomo permite controlar de mejor manera cualquier proceso inflacionario. Un Banco Central autónomo se convierte en un mecanismo de tercero confiable que le da credibilidad al país. No se podría pensar, por ejemplo, en tener una verdadera independencia o autonomía si tienes como jefe del Banco Central al ministro de Economía. ¿Cómo entonces creer que los indicadores que el Banco Central presenta son verdaderamente independientes? Cuando se tiene una autonomía real para la comunidad internacional, ese país dice la verdad. Por lo tanto, eso garantiza que el riesgo país decae. Hay muchos beneficios de tener un Banco Central autónomo. El riesgo sistémico. Usted recordará en las pasadas movilizaciones cuán importante fue que el sistema de pagos del Banco Central, son pequeños detalles que no se mencionan, pero el sistema de pagos del Banco Central funcionó a la perfección. No hubo ningún retraso, no hubo ninguna falla, porque el Banco Central actuó eficientemente. Si mañana en otro gobierno tienes funcionarios que son jefes del Banco Central y que viendo lo que está sucediendo en las calles deciden conspirar, el riesgo es inmenso. El riesgo hubiera sido fatal para la democracia en el Ecuador. Para todos, claro. Por lo tanto, hay muchas razones por las cuales tener un Banco Central verdaderamente autónomo precisamente garantiza un riesgo país bajo, garantiza que hay credibilidad para la comunidad internacional de ese país, garantiza el manejo eficiente de cualquier proceso inflacionario, garantiza que tenemos ese tercero confiable que dice la verdad. Eso le beneficia al país. Ahora, sí quisiera también hacer de este diálogo algo didáctico para que se entienda sobre todo el contenido de este proyecto de ley y tratándose de la importancia, lo fundamental de su contenido en el actual momento, especialmente luego de los hechos ocurridos en el pasado mes de octubre acá en el Ecuador. Y sí quisiera entrar en la parte relacionada con los tributos, por ejemplo, el cobro de una contribución especial para las empresas que facturen más de $1 millón al año, la eliminación de las deducciones de gastos, temas que también han generado comentarios al menos entre actores políticos y que han sido reflejados por medios de comunicación. Bueno, te agradezco francamente esas dos preguntas porque permiten ejemplificar dos medidas de mucha importancia que a criterio propio no han sido verdaderamente explicadas ante la ciudadanía. Cuando tenemos a una persona que supera o que tiene ingresos superiores a los $100.000 al año, ingresos netos, esto tiene que quedar claro, la medida propuesta por el Ejecutivo plantea eliminar la deducibilidad de todas las personas que tengan ingresos superiores a $100.000 al año, ingresos netos. Una persona que tiene ingresos superiores netos de más de $100.000 está teniendo alrededor, según el SRI, alrededor de $500.000 de ingresos brutos. $500.000 de ingresos brutos. Es decir, si tienes casi $500.000 de ingresos brutos y casi o alrededor de $131.000 de ingresos netos y no te puedes comprometer con un valor aproximado de $3.600 para el desarrollo del Ecuador al año, en realidad no tienes puesta la camiseta del Ecuador. Claro. En el caso de la contribución temporal, una contribución especial por 3 años de las empresas que facturen en una tabla que el Ejecutivo propone, de 0 a $1 millón de facturación no grabaría nada, de 1 a $2 millones grabaría
0,10%. De 2 a 5 millones de dólares grabaría 0,15%, de 5 a 10 millones de dólares grabaría 20% y de más de 10 millones de dólares grabaría 0,25%. Un ejemplo, una empresa que facture 2 millones de dólares debería tener una contribución especial anual de $2.000. Es decir, insisto, no se ha logrado explicar esto de manera clara, pero nosotros estamos planteando en realidad una modificación a esta tabla. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que el mayor impacto de esta medida se da en el rango precisamente de 1 a 5 millones de dólares. Casi 7.000 empresas estarían potencialmente impactadas por esta medida. Si nosotros eliminamos, y el monto de recaudación de esa medida es relativamente bajo, estamos hablando de alrededor de 15 millones de dólares. Por lo tanto, si nosotros eliminamos ese rango y que la medida arranque con las empresas que facturan de 5 millones en adelante, en realidad tendríamos menor impacto, menor número de empresas impactadas, cerca de 7.400 menos de las 10.400 que planteaba la medida inicial, y tendríamos un poco más de recaudación. Así que en la práctica creo que es posible llegar a un acuerdo en esta medida y además entender que es una contribución especial. No deberemos verlo como un nuevo impuesto, es una contribución especial por 3 años para precisamente las empresas que alcanzan estos rangos de facturación. ¿Y se han zanjado las diferencias con el sector empresarial en torno a esto puntualmente? Los hemos escuchado, hemos recibido a muchos representantes del sector empresarial que están de acuerdo con la medida, otros que efectivamente mencionan estar en contra de la medida, y creo que ese es el proceso parlamentario, escuchar a todos, independientemente de la postura que vengan a presentar a la mesa, y llegar a un consenso que tenga el apoyo de la mayoría de los legisladores. ¿Qué pasará con el tema del pago de impuestos para los usuarios de plataformas digitales? ¿Cómo está eso? Es otro de los, digamos, de las medidas, básicamente hice a las plataformas, bueno, de las plataformas digitales me refería al IVA. Este no es un nuevo impuesto, sino básicamente formalizar un servicio que se está dando en el Ecuador y que como cualquier otro servicio debe contribuir y debe pagar el IVA. El ICE a los planes móviles, el ICE a la telefonía, básicamente, en este caso nosotros estamos aún escuchando al sector porque creemos que es importante garantizar que el impacto es hacia el sector poblacional que realmente puede recibir ese impacto. En este caso tenemos la data de que del 100% de usuarios de planes móviles, en realidad solamente el 27% tiene planes pospago. El restante tiene planes o tiene cuentas prepago que no estarían impactadas en nada con esta medida. Sin embargo, de ese 27% de planes pospago, hemos recibido la información de que posiblemente un 70% tienen planes mensuales de $15 máximo. Así que estamos buscando perfeccionar la redacción para garantizar que efectivamente se impacta al grupo poblacional que realmente puede recibir ese impacto. Finalizo con esto, tengo menos de un minuto, mi productor me está diciendo que tenemos que ir a una pausa, asambleísta Mendoza. ¿Qué deberá pasar de aquí hasta el día viernes cuando se prevé que se reúna el Pleno para finalmente debatir este tema? Bueno, nosotros vamos a trabajar durante todo el día de hoy para terminar este informe de consenso, este informe de mayoría, que logre obtener el mínimo número de votos necesarios para aprobar un informe, que es 7 legisladores. Esto lo hemos venido realizando todo el día de ayer, poniéndonos de acuerdo ya en la redacción, en el contenido de este informe, en estas medidas, cómo perfeccionarlas, en qué queda dentro de la reforma, qué queda fuera de la reforma, y obtener, insisto, la mejor reforma económica posible. Si en horas de la tarde o noche logramos alcanzar la votación para pasar este informe al presidente de la Asamblea, pues deberíamos ser convocados a su vez en horas de la tarde para el día viernes. Creo que el debate será tan amplio que nosotros definitivamente deberemos sesionar durante el fin de semana en el Pleno de la Asamblea Nacional para garantizar que los legisladores pueden opinar sobre esta reforma y alcanzar un pronunciamiento de toda la Asamblea. Asambleísta, muchísimas gracias, éxitos, que les vaya bien. Muchas gracias.